Bueno, ¿sabes por qué tenemos que orar? Porque ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Hay gente que estudia las profecías de los últimos tiempos y dice, bueno, es que está escrito que iba a haber pestes, iba a haber am, terremotos. Bueno, pero nuestro papel no es decir, eso iba a pasar, no hago nada. No, no, no. Nuestro papel es orar y la palabra de Dios dice que su sangre, que en su sangre, por su llaga, que fue abierta por nosotros, podemos ser sanos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura ante todas las situaciones que se están dando, terremotos? Tan solo en estos días hubo terremotos en varios países. Ya comenzó un nuevo brote de ébola en África, no sé si vieron la noticia. O sea, son situaciones que realmente tú dices que está pasando. Lo que está pasando es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, cualquiera pudiera decir, bueno, pero siempre ha existido eso. Sí, pero es impresionante ahora cómo se ha intensificado. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? No, ya nos vamos con Cristo, esto tenía que pasar. No, no, obviamente sí, Cristo viene en cualquier momento, pero estos últimos tiempos pueden durar, no sé, amados. Nadie sabe la hora ni el día que venga Cristo. Cristo puede venir mañana, como en 10 años, 20 años, 30 años, 50 años o en 3 días, ¿me explico? Pero nuestra postura es seguir orando por el que está enfermo, seguir pidiendo al Señor que detenga la pandemia, seguir pidiendo al Señor que guarde a todas esas personas que han sufrido eh, catástrofes, muchos heridos, todo eso seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Y qué hace la iglesia? Por obra del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, establece el reino de Dios aquí en el mundo. Entonces jamás la iglesia va a estar cruzada de brazos. No, tenemos mucho trabajo establecer el reino de Dios en este mundo. Primeramente en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, establecer el reino de Dios. Para eso somos la iglesia, para establecer el reino de Cristo. Y cuando sea la voluntad de Dios venir por su iglesia, entonces nos iremos con él, pero vamos a seguir trabajando. Yo quiero seguir estudiando, amados, sobre sanidad interior, sobre liberación. Y yo quisiera avanzar rápido en este estudio para tener un tiempo de oración específico para esta área. A ver, ¿qué les hablé el miércoles pasado? Si alguien lo recuerda. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Todos lo recuerdan? Ok. Entonces, hoy quiero hablarles de cómo el Señor nos quiere dar libertad en el terreno de la mente, de la voluntad y de las emociones. Básicamente, estas tres áreas componen nuestra alma. El Señor quiere sanarnos en nuestra alma y quiere traer libertad en nuestro ser interior. El alma está compuesta por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad y por nuestras emociones. Y en el terreno de la mente tenemos una promesa de parte de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que Pablo le está diciendo a los corintios, tenemos armas espirituales. El enemigo ataca en la mente, pone pensamientos, siembra pensamientos para que nosotros tengamos una actitud o un hábito y así destruir, así traer una influencia negativa en nuestra vida. Bueno, ante eso Pablo enseña a los corintios y nos enseña a nosotros la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha dado la autoridad para derribar los pensamientos que muchas veces estamos albergando, que van en contra de la voluntad de Dios.
Tenemos la autoridad espiritual para someter nuestros pensamientos a Cristo, a su perfecta voluntad, a la aceptación que hemos recibido en Cristo, no al rechazo, a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, no a la condenación y todos los argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios, como fracaso, derrota, depresión, desánimo. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús para llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿En qué se traduce esto? Que tú puedes tener el dominio propio. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado a través de su Espíritu Santo para todo lo que tú pienses, llevarlo a la palabra de Dios. Ok, yo estoy pensando esto, pero ¿qué piensa mi Dios de esta situación? Cuando yo estoy percibiendo derrota, mi Dios está declarando victoria. Cuando yo estoy percibiendo angustia, mi Señor me está hablando de que confíe en Él. Y tenemos esta libertad en Cristo Jesús. Ahora, el campo de batalla son los pensamientos y las formas en que le entregamos nosotros terreno al enemigo es cuando no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Esto pasa cuando tú y yo no renovamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, entonces le estamos cediendo terreno al enemigo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir, amados? Que antes de Cristo nosotros estábamos cegados, teníamos un entendimiento oscurecido. Venimos a Cristo y tenemos una responsabilidad de renovarnos en Cristo Jesús y tener una manera de pensar diferente conforme a la de Dios. ¿Cuántos han experimentado un cambio en sus pensamientos desde que son discípulos de Jesús? Amén, ¿verdad? Y seamos honestos, muchas veces tenemos la tentación de pensar en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos han tenido pensamientos que van en contra de la palabra de Dios? ¿Todos? Bueno, nuestra convicción y nuestra estrategia en este campo de batalla es que diariamente nos estemos renovando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos renovamos con la palabra de Dios, vamos a habitar en oscuridad. Vamos a pensar carnalmente, vamos a pensar como el mundo piensa, como pensamos comúnmente, pero lo que Dios quiere es que pensemos según la palabra de Dios. Entonces, yo quiero decirte tres características de los espíritus malignos, de los demonios. Número uno, sus pensamientos hacen la invasión desde afuera, entrando primordialmente por vía de la mente. Los demonios quieren invadir tus pensamientos con pensamientos impuros, pensamientos que te roban la paz, pensamientos que te dan para abajo. Así actúa. Número dos, la fuerza de sus pensamientos empuja al hombre para tomar una decisión inmediata. Qué increíble, amados, que los demonios tienen esta habilidad, influenciarnos de tal modo que nos impulsan a tomar decisiones sin considerar consecuencias, sin consultar a Dios. Entre más rápido, mejor. ¿Qué hace la ira, por ejemplo? Un espíritu de ira trae una influencia negativa a tus pensamientos y te hace reaccionar. Dices palabras hirientes, se ofenden los matrimonios, cambia la atmósfera en el hogar. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo te está empujando a desarrollar ese ambiente. Número tres, sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de tal manera que ésta no puede pensar claramente.
Entonces, la estrategia de Satanás siempre es traer engaño en nuestros pensamientos y pasividad. Y pasividad. ¿A qué me refiero con pasividad? La pasividad es cuando permitimos que esos pensamientos se alberguen. Es cuando no los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Es cuando venimos a ese sentimiento de melancolía, de soledad, donde la oración es descuidada, donde la fe es descuidada. Entonces, por lo tanto, estamos en un estado pasivo. Y la pasividad es una puerta abierta para que los demonios entren a nuestra vida. Muchos dicen que los cristianos no pueden ser poseídos por los demonios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Ok, un cristiano lleno del Espíritu Santo no puede ser poseído por los demonios, pero un cristiano en pasividad sí le da lugar a demonios. Claro que sí. No es poseído en su totalidad, pero es influenciado por los demonios. Entonces, una mente sana medita en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para vencer esta lucha en nuestros pensamientos? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la mente no debe de ser dirigida por mis emociones. ¿Estoy entendiendo esto? Entonces, quiere decir que mis pensamientos tienen que ser sujetos a la palabra de Dios y no a mis emociones. Nuestros pensamientos necesitan mantenerse en un estado de humildad. Hechos 20:19, anota. Hechos 20:19. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, sirviendo al Señor con toda humildad. Hebreos 8:10, la palabra de Dios debe de ponerse dentro de nuestra mente. Hebreos 8:10. Dice, por lo cual, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré en la casa, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. Es la promesa del nuevo pacto. En Cristo Jesús tú y yo podemos tener pensamientos libres de pecado y de opresión. El cristiano batalla con pensamientos de suicidio, con pensamientos de muerte. Bueno, si está batallando, hay victoria en Cristo Jesús. Podemos llevar cautivo esos pensamientos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Y si abrazamos la verdad, entonces podemos vencer esas mentiras y esos engaños que vienen a los pensamientos, que vienen a tus pensamientos. Hay cristianos que batallan con eso. Hay cristianos que están batallando con alucinaciones de impureza sexual. En sus sueños o aún en el trabajo no se pueden concentrar, tienen una lucha constante de impureza, de inmoralidad. En Cristo Jesús podemos vencer esos pecados, esos tormentos en el nombre de Jesús. Amén. En el terreno de la voluntad, Dios nos quiere dar
libertad. La voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Él hace de continuo decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, sino su destino eterno. El hombre no solamente toma decisiones para su vida aquí en la tierra, sino su destino eterno. Y el creador, le dio al hombre un libre albedrío, una libertad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios nunca se mueve a la fuerza o por coerción ni para controlar al ser humano. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. Y es la parte del hombre que cuando está unida a la voluntad de Dios brinda una unión que va a producir armonía entre nosotros y el Creador. Entonces, cuando mi voluntad está rendida a la voluntad del Señor, va a haber una armonía con Dios. Y voy a poder disfrutar en su plenitud una relación con Él, con mi Padre Celestial. Entonces, la salvación no solamente quiere decir que tengo vida eterna y ya sé a dónde voy a ir después de esta vida terrenal, voy a ir con Cristo. La salvación incluye una libertad en mi mente y en mi voluntad. Una salvación completa. Un hombre puede decirle no a Dios y siempre Dios va a respetar esa elección. Pero cuando el hombre rinde su voluntad a Dios y le dice, sí Señor, sí Jesús, entonces Dios respeta eso y respalda eso y Dios entra en nuestras vidas. Entonces, amados, es necesario que comprendamos esto. Mi voluntad es importante y Dios me quiere liberar de tener una voluntad débil. Entonces, en Lucas 22:42 tenemos a Cristo Jesús como ejemplo de un hombre íntegro, sano, de un hombre pleno en Dios. Y él está diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Anota ahí como ejemplo a Jesús. Y tú puedes orar todos los días, Señor, hazme como tú. Hazme como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos. Y nuestra voluntad, escucha bien, comunica lo que deseamos. Nuestra voluntad comunica lo que deseamos. La voluntad del hombre es la facultad del alma por medio de la cual se toman las decisiones. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer decisiones. Entonces, mi voluntad no está sana y transformada cuando yo no puedo tomar decisiones firmes. Cuando yo soy esclavo a mis circunstancias. Cuando yo soy esclavo a mis pensamientos carnales. Entonces, yo necesito liberar, que Dios libere estas áreas. En mi voluntad yo necesito ser fortalecido. La voluntad del hombre es la elección que el hombre tome. Y la voluntad, amados, revela el carácter del hombre. La vida espiritual comienza con una elección. Tú naces de nuevo cuando tu voluntad se alineó a la voluntad de Dios. Cuando tú le dijiste, Señor, yo te quiero a ti, yo quiero seguirte. Entonces ahí hubo un alineamiento con la voluntad de Dios y ahí se dio el milagro de la salvación. Entonces todo comenzó con una decisión. Amados, y cada día de nuestro caminar con Dios es una decisión. Entonces, uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y gusto. Entonces la voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez
de nuestra persona. Cuando una voluntad ha sido sanada por Dios, esta voluntad tiene el poder, el dominio propio de escoger siempre la bendición de Dios, pese a lo que mi carne, pese a lo que mis emociones quieren. Oh, cuando tú eres libre, cuando tú eres sano en tu voluntad, entonces tú ya no eres esclavo de lo que está pasando a tu alrededor. Tú puedes, claro, ser sacudido por una mala noticia. Tú puedes dolerte con alguna situación que dolió en tu corazón, pero hay tanta paz en ti, tanta libertad en tu voluntad, que inmediatamente decides sujetar tu vida a lo que Dios te ha prometido, a lo que Dios está haciendo. Entonces, amados, realmente, si te pones a pensar, el pueblo de Israel fue llamado de Egipto a poseer una tierra. Pues hoy, en Cristo Jesús, hemos sido sacados, liberados de nuestro Egipto espiritual, el pecado, para poseer una tierra primeramente interior. Interior. En nuestra vida personal. El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. La salvación entonces significa la liberación del hombre de su voluntad natural, carnal y autoemanada. ¿Me explico? Esto quiere decir la salvación. Vuelvo a repetir, la salvación entonces significa la liberación del hombre de su voluntad natural y carnal. La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto. Entonces Dios busca la salvación de nuestra voluntad. Ahora, amados, hay una gran verdad. Acompáñame a Juan 17:21. Juan 17:21. Hay una unidad espiritual con Dios. Y esta se produce cuando el hombre une su voluntad a la voluntad de Dios. Juan 17:21 dice, es una oración que Cristo está haciendo por sus discípulos y por los que habrían de creer por la palabra de sus discípulos. Ahí entramos todo cristiano, todo discípulo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué muchas veces no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque no hay esa unidad con Él, porque no hemos rendido nuestra voluntad a Él. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces queremos caminar de acuerdo a lo que yo quiero y a lo que yo estoy percibiendo de la vida, pero no conforme a lo que Dios quiere. Somos negligentes en orar, en escucharlo en su palabra. Somos negligentes en encontrar la gran verdad que Dios quiere para nosotros. Y la gran verdad, amados, es que quiere arrepentimiento y quiere obediencia. ¿Y por qué muchas veces no experimentamos la bondad, lo perfecto que es su voluntad, lo agradable que es su voluntad? Porque seguimos anhelando tener el control de nuestra vida. Ahora, amados, Dios no está anulando nuestro yo. Y esto quiero que tú entiendas. Dios no está diciéndote, tú no importas, lo que importa soy yo, no importan tus sentimientos, no importan tus emociones, no importa tu voluntad. No. Lo que Él quiere es que tú te rindas a Él. O sea, Él no está menospreciando tu persona, tu esencia. Él te ama como eres, Él te creó con tus gustos, tus talentos, tus sueños, Él ha puesto sueños, pero Él quiere que te dejes guiar por Él. Eso es lo que Él quiere, que nos dejemos guiar por Él. Ahora, el producto de esta unión con Dios siempre será la obediencia. Si tú dices, bueno, mi vida está realmente unida a Dios, examina cómo obedeces la palabra, obedeces a Dios.
La desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad. Y tenemos que hacer cesar esta situación en nuestras vidas. Porque, amados, ¿cómo batallamos con el pensamiento y con la actitud de querer hacer las cosas a nuestra manera? Aún la iglesia pierde como su atractivo para algunos cristianos, porque hay muchos cristianos que solo están criticando y solo están diciendo esto se podría hacer así y esto podría ser acá y esto así y esto allá y es que yo pienso y es que yo pienso y nos vamos toda la vida, amados, en decir es que yo pienso y no disfrutamos lo que Dios está haciendo. En buena onda. En el yo pienso, en el que yo creo, se nos olvida lo que dice Dios. Y ese espíritu crítico surge y no disfrutas ni la iglesia, ni el ambiente espiritual, ni el servir, ni el adorar, ni el crecer juntos como familia. ¿Por qué? Porque mi voluntad está bien viva y está bien adorada muchas veces por mí. ¿Me explico? Entonces, la armonía entre la voluntad de Dios y la del hombre se da cuando el hombre rinde su voluntad a Dios. Ahora, si fallamos en tener un corazón para Dios, vamos a obtener un fracaso como en los casos de la mujer de Lot. Y quiero decir este caso, la mujer de Lot. Acompáñame a Génesis 19, 26. Génesis 19, 26. Fíjense qué pasa. Dios, amados, ha tenido mucha misericordia hasta este capítulo, hasta este pasaje de Lot. Ha tenido mucha misericordia de él, de su familia. Incluso Dios rescata a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y mira lo que pasa con su esposa en el verso 26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjate bien, Dios manda a ángeles, a mensajeros, a Sodoma y a Gomorra, a advertir que viene la destrucción y a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de lo que viene inminentemente a Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot, cuando van huyendo de esta ciudad, de esta catástrofe que vino, ella voltea atrás y se hace una estatua de sal. Son de los episodios del Antiguo Testamento de veras que te explotan la cabeza y Nat Geo, National Geographic, ha hecho lo posible por hacer creer a la gente que esto no pasó, pero la realidad es que sí pasó, que hay vestigios en esa tierra de Sodoma y Gomorra de azufre, de un fuego que hubo. Y aunque la humanidad, el ateísmo se empeñe en desacreditar todas estas grandes historias, todos estos grandes acontecimientos reales de Dios, es una realidad, están en la palabra de Dios y pasaron. Entonces, muchas veces todas estas historias arrojan principios espirituales aplicables hoy en día. Más bien, no muchas veces, siempre. Todos los acontecimientos, dice la Escritura, están escritos para ejemplo nuestro. Entonces, si nosotros fallamos en tener un corazón que busca la voluntad de Dios, un corazón para con Dios, vamos a obtener un fracaso. ¿Y cuál es el fracaso de la mujer de Lot? Que ya Dios les está dando la libertad, pero volteó hacia atrás. Entonces, qué increíble que Dios nos sacó de Egipto, Dios nos saca de una destrucción eterna y tenemos la actitud de voltear atrás, de decir, pues mejor a mi manera, Señor, y no a la tuya. Mejor bendíceme, pero a mi manera, Señor, y no a la tuya, ¿verdad? Entonces, Dios quiere liberarnos en nuestra voluntad. La voluntad recibe o rechaza
pensamientos. Te pregunto esta noche, ¿está activa tu voluntad en aceptar la verdad de Dios y rechazar la mentira del enemigo? ¿O eres esclavo eres esclavo a pensamientos, eres esclavo a actitudes de los demás, eres esclavo a circunstancias y no tomas decisiones por ti mismo, sino tomas decisiones por la influencia de otras personas sobre ti y no tomas decisiones por Cristo Jesús? Entonces tu voluntad no está sana. Entonces, yo quiero hablarte de verdades de Dios según la palabra y muchas veces cómo es un concepto errado de nosotros mismos, pero cómo es el concepto correcto que nosotros podemos tener en cuanto a esta verdad de Dios. Y primer verdad de Dios es Cristo vive en mí. Y anota Gálatas 2:20. Esto es una verdad de Dios. Cristo vive en mí. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, un concepto errado que muchas veces se cree entre los cristianos es decir, yo no estoy vivo. No, estamos vivitos y coleando. El concepto correcto donde se ejercita mi voluntad, donde mi voluntad está sana, es decir, yo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Fíjate bien, esta declaración, yo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy decidiendo vivir en la fe del Hijo de Dios, una voluntad sana y libre. Entonces nadie me está presionando. Yo estoy tomando la decisión de vivir para Cristo. El mundo no me está influenciando, ni mis amistades del mundo, ni los problemas a mi alrededor. No, yo estoy decidiendo. ¿Esto es voluntad sana? ¿Esto es voluntad firme? Ahora, segunda verdad, en Gálatas 2:20 también. Estoy crucificado con Cristo. Algo errado que no debemos de pensar ni de creer es que estoy muerto y debo de actuar como muerto. No. Una voluntad sana es yo morí con Cristo. O sea, yo estoy decidiendo perdonar, yo estoy muriendo al rencor. Yo morí con Cristo y ahora he resucitado para vivir por medio de su vida. O sea, yo lo decidí. Yo estoy decidiendo vivir conforme a los principios espirituales de la palabra, conforme a los mandamientos de Dios. O sea, mi voluntad está en Cristo Jesús. Yo cedo mi voluntad para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Tercer verdad, el amor de Dios por medio del Espíritu Santo es real en mi vida. Romanos 5:5, perdón. El amor de Dios es real por medio del Espíritu Santo en mi vida. Romanos 5:5. ¿Cuál es el concepto errado? Yo no voy a amar. El Espíritu Santo les va a dar el amor de Dios. No, 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 no. Lo correcto, ejercitar mi voluntad, una voluntad sana es, yo los voy a amar en la forma como el Espíritu Santo me muestre el amor de Dios. Amados, Dios nunca anula nuestra voluntad. Dios no nos creó pensando en que íbamos a ser un ejército de robots. El diablo cautiva la voluntad del hombre y tiene como títeres, esclavos a sustancias, esclavos a vicios, esclavos a su pasado, esclavos a la gente. A- son, son, éramos títeres sin Cristo, amados. Nomás ponte a pensar. Los jóvenes sin Cristo son movidos por modas, son movidos por amistades, pero en Cristo Jesús, amados, tú y yo estamos decidiendo amar en la medida que el Espíritu Santo nos va mostrando el amor de Dios por nosotros. O sea, es una decisión. Ah, de veras, amados, qué bendición ser sanos en Cristo Jesús. Poder escoger la verdad, poder escoger la bendición. Qué verdad tan maravillosa, amados. No te da paz esto, no te da gozo. O sea, libre de nuestros pensamientos, libre de nuestra voluntad.
libres en nuestra voluntad. Y luego, fíjate bien la cuarta verdad, dar gracias en todo, 2 Tesalonicenses 5:18. Esto es una verdad que muchas veces se nos olvida, ¿sí o no? Si te fijas, es una verdad de Dios que dice dar gracias en todo, no dar gracias por todo. No vamos a dar gracias por la enfermedad, ni dar gracias por las pruebas, no, dar gracias en todo. ¿Qué quiere decir? En cada situación yo soy agradecido con Dios. Mi corazón no cambia para con Él. Dice, dar gracias en todo. ¿Cuál es el concepto errado? Acepto todas las circunstancias como si fueran la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el concepto correcto? Yo me someto a Dios en todas las circunstancias. Yo me someto a Dios en todas las circunstancias. Yo no estoy aceptando todas las circunstancias como voluntad de Dios. No. Porque hay circunstancias, seamos honestos, que no eran la voluntad de Dios. Son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero en todas las circunstancias yo voy a buscar salir del problema metiéndome a la voluntad de Dios, sometiéndome a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué principio aprendemos de este? La sumisión a Dios y la resistencia al mal tienen que trabajar juntas. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vuelvo a repetir, ¿qué principio aprendemos aquí? La sumisión a Dios y la resistencia al mal tienen que trabajar juntas. Amén. Entonces, quinta verdad, 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un concepto errado es, yo deseo ser débil para así ser fuerte. No, no. ¿Cuál es el concepto correcto? El creyente no escoge la debilidad. El creyente débil debe de tener la fortaleza de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cualquier estado en que tú te encuentres, Dios es suficiente para sacarte adelante. No sé si me esté entendiendo. No sé si me esté explicando bien. Es esto. No es decir, yo deseo ser débil para así ser fuerte. No. El creyente no escoge la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? El creyente no escoge ser indisciplinado en orar. El creyente no debe de escoger eh, eh, ser, ser, ser mezquino en cuanto a su devoción con Dios. No, el creyente está buscando ser fortalecido en Dios para que así lo débil que hay en su carácter, la debilidad que hay en su fe, sea fortalecida. O sea, no podemos decir, ay, es que entre más débil, entonces el Señor se va a glorificar y hacernos los descuidados, renunciar a fortalecernos en el Señor cada día, tener una actitud como de autocompasión en la vida y decir, no, es que el Señor está pues con los oprimidos, con los pobres y el Señor pues me va a levantar cuando yo... No. El Señor quiere que le busques para que toda debilidad en ti sea fortalecida. Amén. Y última verdad, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Lucas 22. Concepto errado, yo no tengo que escoger porque Dios es quien ejerce su voluntad sobre mí. Esto es muy común en la religión. Ah, pues es que así Dios lo quiso. Ay, es que pues es que así son las cosas, es que pues así. ¿Cuál es una voluntad sana y libre? Yo escojo hacer la voluntad de Dios. Amados, tenemos la gracia de tener la libertad de escoger. Si tú no has escogido, si tú no has ejercido tu voluntad, es porque tal vez hay una cautividad en esta área en tu vida de parte del enemigo que Dios necesita liberar. Tal vez no has experimentado en su plenitud la vida en Cristo porque no escoges constantemente andar en el Espíritu,
Porque no puedes escoger constantemente los pensamientos de paz. Porque no puedes escoger constantemente la bendición de Dios. Y sabes que Dios quiere liberarte. La pasividad también destruye nuestra voluntad cuando no se toman decisiones. Dios quiere que el creyente coopere con el Espíritu Santo por medio del ejercicio de su voluntad y el uso de todos los dones, de todos los talentos que ha dado, y que éste sea lleno del Espíritu Santo. Cuando hay pasividad y por lo tanto hay una voluntad débil, hay innumerables tareas sin terminar. ¿Cuántos se identifican con esto? Que empiezan algo y luego no lo terminan. Hay incapacidad para concentrarse. Hay incapacidad para tomar decisiones o iniciar actividades. ¿Saben una cosa, amados? Yo quiero decirles algo. El ayuno es una muy buena disciplina espiritual para liberar nuestra voluntad. Cuando una comida puede más que tu voluntad, cuidado. ¿Saben una cosa? Tal vez se les va a hacer bien raro lo que les voy a decir, pero leer un libro cristiano es buena disciplina para tu voluntad. Leer, el hábito de leer la Biblia. Muchas veces pensamos que con el ayuno, sí, Dios va a hacer el milagro y sorprendente y sí los hace. Pero ¿saben cuál es el principal beneficio del ayuno? Crecer en el dominio propio. Crecer en el dominio propio. Ahora, ¿cómo somos libres en la voluntad? El engaño sale al descubierto cuando se recibe la verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo ser libre de estas áreas estando siempre dispuestos a saber la verdad acerca de mí mismo? Siempre. ¿Cómo tú sales de una voluntad cautiva cuando tú estás siendo expuesto a la verdad de Dios, a la palabra de Dios y estar dispuesto a que Dios confronte? Admita las áreas de engaño, saque al descubierto el terreno que usted ha entregado al enemigo. El grado de pasividad determina la penetración del enemigo. Entre más vivamos pasivos, sin tomar decisiones radicales, más terreno tiene el enemigo ganado en nuestras vidas. Pero al activar la voluntad, nosotros rompemos la pasividad. Cuando se responde a la voluntad de Dios, se activa la voluntad. La voluntad se energiza por medio de la fe. La fe siempre va a ser activa, amados. Por eso yo siempre les digo, vénganse a la iglesia aunque no sientan. Porque ahí estás creciendo tú en tu voluntad, en tu dominio propio. Tú estás arrastrando tus emociones, tú estás arrastrando tu cuerpo. ¿Me explico? O sea, tú estás creciendo en dominio propio, tú estás creciendo en voluntad, tú estás sanando esta área tan importante que el enemigo cautiva. Porque, ¿qué hace el enemigo para alejarte de Dios? Que le hagas caso a tus emociones, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de esto, del otro, que te beneficia espiritualmente. Entonces, eso es lo que hace, pero cuando tú ejercitas tu voluntad, tomando decisiones para Dios, entonces ahí tú estás creciendo en Dios. La persona pasiva no puede actuar por su propia voluntad. Es como un corcho en el mar. ¿Se han visto los corchos cómo flotan? Para todos lados. Josué 24:15. Se está haciendo tarde ya para terminar. Josué 24:15. Josué 24:15. Dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjate bien cómo el Señor habla a través de Josué. Escogeos hoy pues a quién sirváis. Sean libres en su voluntad. Escojan, toman decisiones. Entonces, esté firme en sus decisiones y rompa la duda. Santiago 1, verso 5 al 8. Acompáñenme ya para terminar la introducción. No se crea. Santiago 1, 5. Vale la pena, amados. Al cabo nos vamos así ahorita a descansar. Santiago 1, 5 dice, aquí está. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué impresionante. El doble ánimo viene cuando tenemos una voluntad esclavizada, cuando algo en nuestro interior está mal. Entonces somos esclavos y no podemos recibir algo del Señor cuando mi voluntad no está firme en servirle, en adorarle, en honrarle, en creerle. Ahora, fíjate bien, la libertad está garantizada cuando la voluntad está sujeta al espíritu, a la mente y al cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Ok, mi libertad interior está garantizada cuando mi espíritu, mi mente, mi cuerpo está sometida a Dios. Cuando yo tomo la decisión por Dios, es absolutamente real que Dios me garantiza la victoria y la libertad. Apunta esto. El espíritu necesita que yo someta mi voluntad a Dios. ¿Cuál espíritu? Mi espíritu, no el Espíritu Santo. Mi espíritu necesita que yo someta mi voluntad a Dios. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Y te lo leo rápido. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué impresionante. La mente necesita estar sujeta a la voluntad de Dios, 2 Corintios 10:5, anótalo. Y el cuerpo debe ser instrumento del, del hombre para servir a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo debe de ser el que se somete a la voluntad de Dios. Y anota Romanos capítulo 12. Presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios santo y agradable al Señor. Amén. ¿Puedes ponerte sobre tus pies, por favor? Vamos a continuar el próximo miércoles trabajando, estudiando sobre la restauración en mis emociones, la libertad en mis emociones, ¿ok? Es la mente, la voluntad y las emociones donde Dios quiere darnos esa victoria. Pero vamos a orar de esta manera. Dile al Señor, Padre, gracias te doy porque me has dado el poder escoger. Dile al Señor, yo te escojo a ti esta noche. Vamos, dile, yo te escojo a ti. Mi alma y mi cuerpo lo pongo como sacrificio vivo para ti. Padre, yo me arrepiento
de ser esclavo de mis pensamientos, que muchas veces pienso en contra de tu voluntad y por lo tanto mis emociones son afectadas. Perdóname, Señor, me arrepiento de que muchas veces mi mayor influencia ha sido las circunstancias que me rodean y no tu palabra. En este momento yo renuncio a la pasividad. Tomo decisiones por ti. Tomo decisiones en Cristo Jesús. Tomo decisiones de decirle no al orgullo, ser humilde. Tomo decisiones de perdonar. Tomo decisiones de vivir en santidad. Tomo decisiones en este momento. Y dile al Señor, yo escojo servirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a crecer, Señor, a ser libre en mis pensamientos, a ser libre en mi voluntad, Señor. Te doy gracias porque tú me amas tal y como soy. Someto mi voluntad a ti. Yo vivo en Cristo Jesús. Decido vivir en Cristo Jesús. Decido por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, oro para que Dios les dé sabiduría y decisiones que tienen que tomar. No sé, en estos próximos días, que sean valientes y las tomen. Nadie las va a tomar por ustedes. Es más, ni Dios las va a tomar por ti. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Y es que fulanito hizo lo otro, y es que fulanita hizo lo otro, y es que lo que me rodea está pasando esto. No. Tú tienes que buscar decisiones por Cristo, por ti. Amén. Ni el diablo te puede manejar, ningún espíritu inmundo, ni tu carne, ni las circunstancias que están a nuestro alrededor. Amén. Dios les bendiga, amados. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana y 1 p.m. No se les olvide registrarse ahí en el link